Muy bien, en la sesión anterior acabamos de añadir el recurso Career Resource al, al recurso del modelo Student Resource. Y habíamos utilizado este método eh, que se fija en que una relación esté cargada. Y si está cargada va a devolver pues la relación. Ahora, ¿a qué me refiero con la relación? La relación viene siendo el modelo que está relacionado a este modelo. En términos de bases de datos sería el registro de la tabla, o sea, de otra tabla, al que apunta la llave foránea de esta tabla estudiante. En este caso, la otra tabla es carrera. Entonces, aquí estamos añadiendo la carrera a la que este estudiante está relacionado. Y utilizamos el método whenLoaded para que cuando pasemos una instancia de estudiante a un arreglo o a JSON, a una respuesta a JSON, y digamos que la instancia de estudiante no fue traída de la base de datos junto con la carrera, aquí vamos a evitar, mediante el uso de este método whenLoaded, que pasar los datos de ese objeto estudiante a un arreglo involucre llamar otra vez a la base de datos para obtener los datos de la carrera. Esto puede ser un problema cuando se quiere pasar a API Resource, que es este tipo de clases, ¿no? Los resources de Eloquent. Cuando se quiere pasar a Resource un arreglo de estudiantes, o sea, una colección de estudiantes traídos de la base de datos, en el caso de que tengamos ese arreglo de estudiantes sin las carreras cargadas de la base de datos, nos vamos a evitar una situación de una operación n+1, en donde pasar a arreglo cada estudiante va a involucrar una llamada individual a la base de datos para cargar la carrera. O sea, eso de cargar cosas de la base de datos tenemos que dejárselo al controlador. Y el controlador tiene que encargarse de hacer la menor cantidad de llamadas a la base de datos posible. Entonces, aquí vamos a utilizar el método whenLoaded para utilizar las relaciones del modelo. En los datos del arreglo ¿no? Que estamos... perdón. En los datos del API Resource. Muy bien. Entonces aquí estamos instanciando el Career Resource, que es este de aquí. Tan solo hemos indicado que va a devolver la ID y el nombre. Y vamos a verlo en acción, pero para verlo en acción como respuestas HTTP tenemos que irnos al controlador. El controlador de estudiantes. Y aquí, cuando estamos listando todos los estudiantes, queremos que nos devuelvan los estudiantes junto con sus carreras. Así que vamos a... En lugar de utilizar el método all, porque el método all lo que hace es traer todos los estudiantes de la base de datos y devolvértelos como instancia, vamos a utilizar, bueno, vamos a especificar más bien con el método with qué relación queremos cargar del modelo estudiante. Hasta ahora no hemos hecho ningún contacto con la base de datos aquí. Estamos especificando una query hacia la base de datos con cada método que estemos pasando. En este caso, tan solo queremos hacer la modificación de que los estudiantes los queremos junto con sus carreras. O sea, este es el final de nuestra query. Entonces vamos a utilizar el método get. Con el método get todo lo que hace es que la query que es un objeto que estamos instanciando aquí, en términos del árabe se llama query builder.
la va a transformar en una cadena SQL y la va a mandar hacia la base de datos, ¿no? Para recuperar los datos que especificamos aquí. Y obviamente nos lo va a retornar como en este caso una colección, porque estamos obteniendo varios. Get siempre retorna varios. Ahora, ¿qué tal? Vamos a aprovechar, ¿no? ¿Qué tal si quisiéramos solamente un estudiante? En ese caso, en lugar de utilizar get, podríamos utilizar, por ejemplo, first. First, lo que retorna es la primera fila de la base de datos con la query que especificamos. En este caso no estamos haciendo ningún filtro, así que esto va a resultar en el estudiante que tiene la primera ID, ¿no? El primer estudiante de la base de datos. Pero digamos que hubiéramos especificado ciertos filtros como where, perdón. Ese también es sintaxis de Eloquent, ¿no? Donde el nombre sea Juan. Creemos el primero, pues nos va a retornar el primer estudiante donde el nombre sea Juan. Y así sucesivamente. De hecho, esta sintaxis también se puede acortar de la siguiente forma. Todos estos métodos están en la documentación de Laravel. ¿Qué va a hacer? Va a retornar el primero que tenga el nombre de Juan junto con el resto de las de lo que ya hemos especificado antes de este método firstware, ¿verdad? En este caso solo estamos dando la orden de que lo que sea que vaya a cargar, lo tiene que cargar junto con la relación de carrera. Bueno, en este caso tenemos una colección, o sea, queremos varias instancias del modelo student y pues queremos todas. Así que vamos a utilizarlo en esta forma. Ahora, cuando esos estudiantes se pasen como argumento a student resource, pues como aquí especificamos que se cargaría la relación carrera, dentro de student resource, cada uno de sus estudiantes va a tener aquí un campo career. En el caso de que no lo tuvieran, no iba a ser un campo career nulo, sino que simplemente esta línea se omitiría. Muy bien. Vamos a probar el método index. Ahora con las carreras. Primero vamos a echar a andar el servidor. Y vamos a listar los estudiantes. No, de hecho, nos faltó correr las migraciones de las modificaciones que hicimos. Porque añadimos el modelo carrera y le añadimos una columna a la tabla de estudiantes para especificar la llave foránea. Así que vamos a hacerlo sencillo. Ahora mismo estamos en desarrollo, no estamos en producción. En producción tendríamos que ser más minuciosos para esos cambios, porque en producción tú ya tienes datos valiosos y tú ya tienes algo, tienes una base de datos que la gente está usando en vida real, ¿no? Tiene información que no puedes borrar así como así. Así que generalmente en producción tú vas a hacer, para los cambios que hicimos, correría nada más PHP Artisan migrate. Y si se fijan, solo se están corriendo las migraciones que que se crearon después de la última vez que creé, perdón,
Luego tienes que correr las migraciones para la base de datos. Las últimas que había corrido habían sido la de la tabla Students y la de la tabla Staff. Y ahí terminó. Las que siguen de ahí son Create Careers Table y Add Career to Students Table. Ahora aquí tenemos un error. Vamos a ver. Referenciando la columna Career ID. Incompatible. Vamos a ver. Es por el tipo de dato de la columna. Vamos a ir a Database Migrations y a la migración que nos dio el error. Aquí el tipo de dato es Big Integer. Sí, ya sé. Bueno, Laravel por defecto hace los campos para ID con ese tipo de dato. Este tipo de dato Big Increments en realidad, o sea, no existe en la base de datos, pero especifica una serie de constraints que le vamos a añadir a esa columna. Primero que nada va a ser de tipo Big Integer, entero grande. Después va a ser, en este caso, pues Big Increments está diciendo increments, ¿no? Va a ser autoincremental. Va a ser un Big Integer autoincremental. Y después, que es lo que me faltó especificar aquí para la llave foránea, lo va a ser positivo, va a ser un número, o sea, no puede ser negativo, ¿no? No tenemos ideas negativas generalmente. Entonces, para ahorrar espacio, vamos a indicarle que ese tipo de dato va a ser de ese tipo, unsigned. Así es como está declarando internamente la ID con el método Big Increments. Unsigned Big Integer. Muy bien, entonces vamos a utilizar ese método para declarar la columna Career ID en la tabla de estudiantes, o sea, la llave foránea. Tienen que tener el mismo tipo de dato que la columna que está referenciando. Unsigned Big Integer. Ahora vamos a volver a correr. Y... sí se creó. Bueno, en este momento ya tengo corrompida al parecer la tabla. Vamos a ver si se puede. Vamos a aprovechar, de hecho, para utilizar este método down de las migraciones, que es el método con el que se revierten los cambios. Aquí especificamos que se revertiría. Y vamos a probarlo. PHP Artisan. Migrate. Y el comando se llama rollback. Esos son comandos que típicamente utilizarían de nuevo en producción. Muy bien, con esto si vemos... ok, este problema aún existe en Laravel. Se corrió la migración de añadir la llave foránea, Add Career to Students Table, pero Laravel no recuerda haberla corrido porque hubo un error mientras la corría, ¿no? Entonces se quedó en el limbo este cambio, que sí se reflejó en la base de datos. Así que vamos a hacer lo que normalmente habríamos hecho en desarrollo, que sería PHP Artisan migrate y usamos el comando fresh. Con esto especificamos que queremos tumbar toda la base de datos, datos y tablas, perdón, y después vamos a seedear, ¿no? Se va a tumbar todo, luego se va a comenzar a migrar otra vez desde cero y luego vamos a, perdón, seed es la bandera. Luego de migrar vamos a correr los seeders. Doy enter y pues esperamos.
Muy bien, ya terminó las migraciones y ahora está ideando.